Hola, ¿cómo está? Dios le bendiga. Ya estamos cerrando la semana, así que hagámoslo con todo el corazón lleno de gratitud, de gozo, siempre esperando que este fin de semana sea un tiempo de descanso y también de congregarse, el tiempo donde las familias se reúnen para exaltar el nombre de Jesucristo, porque es tan necesario estar entre los hermanos para que amemos a nuestro Señor en comunión, para que compartamos la Santa Cena, para que oremos juntos, intercedamos juntos, nos confesemos nuestros pecados, podamos interceder unos por otros y escuchar la palabra que nos limpia, y para reconocer la voz de nuestro pastor que dio la vida por sus ovejas. Estamos aquí en el libro de Gálatas. Ayer estudiamos los frutos de la carne y los nombramos, y fue un estudio, un tiempo de aprendizaje que igual nos limpia y nos ayuda. Miren, y ahora estos versos que son para nosotros, de seguro muchas de sus casas, de sus hogares, tienen estos versos de Gálatas 5, verso 22 y verso 23, en donde habla de el fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, pero tiene manifestaciones características de su permanencia en nosotros. Y por eso dice, pero el fruto del Espíritu es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y de seguro, tal vez usted más de una vez ha escrito esta manifestación y esta evidencia de la permanencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, o cómo poder reconocer al Espíritu de Dios a través de este fruto. Entonces, de seguro hay en varias casas amor, paz, gozo, bondad, mansedumbre, templanza, dominio propio, humildad, y vemos estas características. Y yo sé que muchas veces le he explicado cada una de ellas, pero hoy día quiero ir un poquito más en profundizar por qué es tan importante que los hijos de Dios manifestemos evidencias que el Espíritu Santo está con nosotros, ¿ya? Y para ello quiero leer algunos versos que hemos estudiado. Por ejemplo, recuerden que hemos estudiado Romanos, y les voy a leer Romanos 6:22, y dice así: pero como ya han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, el provecho que obtienen es la santificación, cuya meta final es la vida eterna. Este verso tiene una profundidad tremenda. Tiene una tremenda profundidad. De hecho, mi esposo va a hacer un taller próximamente del Evangelio del Reino, que va a estar allá en la ciudad de Viña del Mar. Va a hablar precisamente de la profundidad de lo que está hablando aquí Pablo. Dice, pero como ya han sido liberados del pecado, ¿eso qué quiere decir? Si hemos sido liberados del pecado, es que hemos sido redimidos. Hemos sido justificados por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que Cristo se nos reveló y que el Espíritu Santo nos convenció de nuestros pecados. Entonces, eso que sucede, eso es que ya hemos sido liberados del pecado, porque hemos recibido el perdón de Dios a través de Jesucristo. Y dice, y hechos siervos de Dios. Fíjense la profundidad de este verso. O sea, somos justificados, ya no somos esclavos del pecado. Ahora nos debemos a Dios, somos siervos, esclavos de Dios.
Y el provecho, o sea, la ganancia, el provecho que obtienen es la santificación. ¿Qué quiere decir? Que una vez que hemos sido justificados, redimidos por Cristo, entramos en un proceso de limpieza. Y este proceso de limpieza, esta obra, la hace el Espíritu Santo. Entonces, una evidencia de que somos redimidos, una evidencia tangible, como dice la palabra, evidente de que hemos sido justificados, es esta, que entramos en la santificación. Y a medida que va avanzando este proceso de santificación, se va a manifestar que hemos sido libres del pecado. ¿Por qué? Porque se va a manifestar el carácter de Cristo, se va a manifestar el fruto del Espíritu Santo, lo que hemos mencionado, la paz, que ya estamos en paz con Dios. Antes éramos hijos de ira cuando éramos esclavos del pecado, pero ahora experimentamos una paz que nos dio Jesús, que este mundo no nos puede dar. El mundo jamás nos va a dar la salvación. Cristo nos dio la salvación y ya no somos hijos de ira, sino que somos hijos de paz. Ahora estamos en paz con Dios. Entonces eso se empieza a ver en este proceso de santificación. Se empieza a evidenciar, se empieza a mostrar. Estos son los frutos que tenemos que mostrar, que el Espíritu de Dios está con nosotros. Y eso quiere decir que hemos sido justificados. Entonces dice, la ganancia, el provecho que obtenemos luego de ser justificados es la santificación, cuya meta final es la vida eterna. O sea, ¿cuál es la meta final? Que un día Cristo viene por su iglesia y nosotros vamos a recibir, vamos a ser resucitados y vamos a tener cuerpos en gloria. Vamos a tener cuerpos nuevos que el Señor nos va a dar y vamos a tener cuerpos como el Señor, como lo tiene nuestro Señor Jesucristo, y vamos a vivir eternamente con Él. Entonces, la profundidad de este verso Romanos 6:22 a mí me conmueve, porque habla de un todo, desde que Cristo viene y cómo se consuma este plan de redención en cada alma. Voy a leer otro verso, Efesios 5:9. Ya hemos estudiado este libro de Efesios 5:9. Porque el fruto del Espíritu se manifiesta en toda bondad, justicia y verdad. La presencia del Espíritu de Dios en nosotros tiene que representar esto: bondad, justicia y verdad. Eso es lo que tiene que suceder en cada hijo, en cada redimido. Esa es la manifestación del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Por eso aquí el apóstol dice, pero el fruto del Espíritu es, ¿para qué? Para que podamos reconocer el Espíritu de Dios entre los hermanos. Si nosotros no vemos ninguna manifestación, como aquí dice, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, en nuestros hermanos, y no la vemos, sencillamente es porque aún no se le ha revelado el Evangelio del Reino, es porque aún no le ha resplandecido la luz del Evangelio, aún no ha experimentado, no ha nacido. Y hermano, esto no es para que usted se enoje con esa persona que está yendo a su reunión de casa, que se está congregando el sábado o el domingo. No es para que usted se enoje, es para que usted le predique a Cristo, porque el nacimiento es una obra que el Señor nos hace parte. ¿Por qué nos hace parte? Porque nosotros predicamos el Evangelio, pero el Espíritu Santo es el que convence. O sea, siempre va a ser una obra de Dios. Él nos hace parte como mensajeros del Evangelio. Nosotros predicamos el Evangelio. Nosotros discipulamos. Él nos hace parte también de ese proceso. Pero quien convence siempre es divino, siempre es del cielo. Y así como dice en la palabra,
el apóstol, que el día que se le reveló el Evangelio, el día que Cristo se muestra hacia él, fue un plan de él. Ese era el día en que él tenía que nacer. Ese era el día programado en el programa o en la planificación del cielo. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Entonces cada uno nacemos en el día que Dios planificó para su gloria. Entonces si vemos un hermano, o sea, si vemos a alguien que está asistiendo a la iglesia, a su reunión de casa, a la congregación, qué bueno que está yendo. Esa es la mejor oportunidad de que llegue el día en que nazca. Y si usted ve en esa persona frutos de la carne y no frutos del Espíritu, y no ve ningún fruto del Espíritu, entonces no es para que usted se moleste, es para que usted diga, este varón o esta mujer aún no ha nacido. Entonces usted ora por esa alma, intercede por esa alma, ya que está yendo a su hogar, ya que está yendo a la congregación, para que le predique el Evangelio del Reino. Y por eso es importante que nosotros nos preparemos en la palabra, nos capacitemos, caminemos en el Evangelio del Reino y nos entrenemos y practiquemos, ¿cierto?, la palabra de Dios, y el hablarle a las personas que no conocen de Cristo, llegar a ellos, practicar, llegar a ellos, llegar a los inconversos. ¿Para qué? Para que el Espíritu de Dios les convenza. ¿Cuándo va a ser eso? En la planificación del cielo. Nosotros no lo sabemos, pero sí Él nos hace parte al predicar el Evangelio. Entonces, esto es importante. Yo quiero, más allá de detenerme en cada fruto, o sea, qué es lo que es el amor, qué es el gozo, qué es la paciencia, enseñarles la importancia de evidenciar la obra del Espíritu. Porque el evidenciar la obra del Espíritu significa que vamos creciendo, vamos madurando, que estamos en el proceso de santificación, que hemos sido justificados. Pero el que no haya ninguna evidencia significa que esa persona aún no ha sido justificada y que debemos seguir predicando el Evangelio del Reino, la obra de Cristo, para que el Espíritu Santo, dentro de la planificación que tiene en el cielo, nazca. Fíjense lo que dice Mateo 3:8. Aquí está hablando Juan Bautista, y le está hablando a los saduceos y a los fariseos que estaban yendo ahí a esos lugares para ser bautizados. Entonces miren lo que dice Juan: produzcan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué significa el fruto digno de arrepentimiento? Que has sido justificado, que te has arrepentido, que el Espíritu Santo hizo una obra en ti y te trajo convicción de pecado. Porque acto seguido de experimentar el arrepentimiento genuino, porque se te reveló Cristo, porque el Espíritu Santo te convenció de pecado, porque te duele saber cómo es tu condición ante el Padre y reconoces a Cristo como tu Salvador y te arrepientes, acto seguido entras en el proceso de santificación. Y en el proceso de santificación es el proceso en que tú ya no eres esclavo del pecado, sino esclavo de su justicia, esclavo de Dios, siervo de Dios. Ya te debes a Él, donde Cristo es el que reina. Cristo es el que reina. Cristo es tu Señor y a Él le obedeces. Y dice, miren el verso 23, dice: contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque si usted ha sido justificado y está en el proceso de santificación, entonces ahora es el Espíritu de Dios el que te va limpiando y convenciendo. Ya no necesitas la ley para decir, esto era pecado, esto ofende a Dios. Ya no necesitas la ley. Tú tienes el Espíritu Santo. Y te aseguro, hermano, que el Espíritu Santo es lejos, mucho más rápido. Al instante, el Espíritu de Dios comienza a traer ese dolor y ese pesar de que te fuiste por otro camino, y tú rápidamente, por no sentir más
esa incomodidad, es como cuando tú te ensucias la ropa. Te pusiste una ropa limpia y estabas comiendo una pasta y la salsa te manchó. Y tú dices, es la incomodidad, tú ya sabes que te manchaste y tienes la necesidad de limpiarlo, de cambiarte. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Por lo tanto, ya no necesitas la ley para que te diga, mira, esto ofende a Dios, sino que el Espíritu de Dios, por cuanto usted, hermano y hermana, somos del nuevo pacto, el Espíritu de Dios está en nuestro corazón. Este nuevo pacto, sus mandamientos están en las tablas de nuestro corazón y ya no están en tablas de piedra. Sigamos, verso 24. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Porque los que somos de Cristo ya no somos esclavos del pecado, sino que ahora somos esclavos de su justicia. Y es Él, el Rey del reino, quien nos reina y nos gobierna. Él es nuestro soberano. Verso 25. Si vivimos por el Espíritu, vivamos también según el Espíritu. Hermano, aquí es cuando el Espíritu Santo nos enseña a obedecer. Cuando entramos en el proceso de santificación, el Espíritu de Dios nos enseña a obedecer. Nos amonesta, nos afecta cada vez que nosotros cometemos una falta. Cada vez que la inercia ya que salimos de las tinieblas y ahora estamos en su luz admirable, el cuerpo, la inercia, vuelve a cometer esa falta. Entonces el Espíritu de Dios nos molesta, nos afecta, nos hace entender que le hemos contristado. Nos dice, yo estoy contigo, tú no andas solo, tú no puedes hacer lo que tú quieras. Y nos afecta, nos trae el peso del pecado, del cual dice el apóstol, despojémonos del pecado que nos acecha. Y de esa manera nos enseña a obedecer. También el Espíritu Santo pone pastores, maestros, profetas, la palabra. ¿Para qué? Para enseñarnos a obedecer. Para enseñarnos a obedecer. Pone sueños y visiones. ¿Para qué? Para enseñarnos a obedecer. Para santificarnos, para limpiarnos. Verso 26. No nos hagamos vanidosos, ni nos irritemos unos a otros, ni sintamos envidia entre nosotros. ¿Por qué lo está diciendo? Porque no tiene ningún sentido. Porque ahora nosotros, los hermanos, nos une la misma fe, nos une el mismo bautismo, nos une el mismo Espíritu Santo, nos une el mismo Señor que es Cristo. Entonces estas cosas que dice, no nos hagamos vanidosos, ni nos irritemos unos con otros, ni sintamos envidia, nos está diciendo, no tiene ningún sentido en que entre nosotros, que nos une el mismo Señor, caigamos en estas trampas de la carne y del diablo, porque nos une el mismo Señor Jesucristo y el Espíritu de Dios, que está haciendo un trabajo de joyería, de perfecta, preciosa en cada uno de nosotros, para hacernos crecer y madurar, y para que cada vez Cristo viva más en nosotros y no nosotros. Eso, hermano, dejémoslo hasta aquí. Si Dios lo permite, si así lo quiere, nos vemos en otra ocasión. God bless you, shalom, Dios abençoe, y recuerde que Jesús viene por su iglesia. Maranata, hermano.